Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 10-20-27-14. Estamos haciendo la presentación o sustentación del trabajo para opción de grado, donde el título de nuestro trabajo es identificar las afectaciones productivas que han impactado al sector agropecuario a causa de la pandemia. Los integrantes del grupo está Reinaldo Manrique, Carolina Roa, Brigitte Lorena Guavita y Wilmer Fabián Layton. Reinaldo, hago la claridad, Reinaldo en el momento no se encuentra como tal en la presentación debido a que tuvo cierto inconveniente laboral, pero él envió su parte en video, el cual lo vamos a ver más adelante. El planteamiento del problema. ¿Cuál es la principal causa de este planteamiento? La principal causa es el coronavirus COVID-19 que se generó en China a finales del año 2019. Este virus es de fácil propagación. ¿Cuáles han sido los pronósticos acá, la solución del problema acá en Colombia? En el sector agropecuario. Los incentivos que nos han dado en el gobierno han sido cambios en las condiciones de créditos en los bancos, periodos de gracia hasta por 365 días, no habrán cambios en las calificaciones, transacciones digitales gratis, opciones de cambios en las condiciones de crédito, periodos de gracia hasta por 90 días y los cajeros están disponibles para nosotros. ¿Cuál es la pregunta del planteamiento del problema? Identificar las afectaciones productivas que se han impactado en el sector agropecuario a causa de la pandemia. Sigue el compañero Reinaldo, vamos a hacer la reproducción del video. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Reinaldo Manrique, estudiante de Administración de Empresas, y siguiendo con la sustentación de nuestro trabajo, a mí me correspondió el marco de referencia, donde encontramos los antecedentes, el marco teórico y el marco conceptual. Primero vamos a hablar del tema de los antecedentes, donde el gobierno de Colombia declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus o COVID-2019 a través de la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. El estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional bajo el decreto 417 del 17 de marzo del 2020 de la Presidencia de la República, y se adopta el plan de acción para la presentación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia con la resolución 536 del 31 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Estas medidas han afectado a los diferentes renglones productivos del país, y uno de estos es la agricultura. La pandemia ha afectado la disponibilidad de los insumos agrícolas, la mano de obra y la restricción del transporte en el libre flujo de alimentos. Por otro lado, tomando en cuenta el marco teórico de esta sustentación, hablamos que respecto a las actividades de la agricultura y o activos biológicos, se podría deducir que por parte de las cadenas productivas no deberían verse afectadas de manera negativa por la pandemia. Por el contrario, son sectores que deberían estar beneficiados, ya que representan la prioridad del gobierno para garantizar el abastecimiento nacional. Sin embargo, hemos evidenciado que ha sido uno de los sectores más golpeados con las medidas del distanciamiento social emitidas por el gobierno nacional. Los pequeños productores se han visto afectados en la medida de que sus cosechas no se han podido trasladar a los centros de acopio debido a la imposibilidad de transporte, que generalmente por medio del transporte particular o otras ocasiones son productos que no se consideran de primera necesidad, por lo cual los centros de abastos optan por no adquirirlos. Por otra parte, los productores han tenido que cumplir con los protocolos de bioseguridad en cuanto al transporte y la desinfección de productos, con el fin de lograr que la comercialización de los mismos, debido a asumir
costos que no se tenían presupuestados, pues de otra manera perderían sus cosechas, que ya se encuentran en periodo de recolección, lo cual afectaría de manera negativa los ingresos de estas empresas. Igualmente, tomando en cuenta el marco conceptual, debemos ver que la agricultura se proyecta en diferentes culturas como una parte fundamental de la economía, pues se basa en la producción, comercialización y abastecimiento de los diferentes productos de uso prioritario para el ser humano, basado en los cultivos y productos ganaderos, contribuyendo así en el progreso económico social, generando un crecimiento del país ante las demás naciones. De tal manera que la agricultura es uno de los pilares de la economía de muchos países, incluyendo Colombia. Y así como se genera una posición mundial, también genera un gran aporte social y económico interno, donde garantiza empleo, desarrollo rural, seguridad alimentaria de la población interna e ingresos por exportación de productos. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Colombia puede convertirse en una de las grandes despensas del mundo, pues es uno de los 7 países de Latinoamérica con mayor potencial para el desarrollo de las actividades cultivables. Muchísimas gracias. Bueno, dando continuidad al trabajo, a mí me correspondió el diseño metodológico, en el cual se tendrá un proceder metodológico desde una postura de investigación hermenéutica interpretativo, que tiene como finalidad comprender e interpretar el problema y la base fundamental del mismo, con un enfoque metodológico de investigación-acción que busca resolver el problema real y evidenciar la preocupación de las personas de la comunidad como tal. Para realizar el trabajo de manera organizada y que responda al tiempo establecido para la organización y desarrollo del problema, se tienen en cuenta la parte de observación, observar, pensar y actuar. Donde el observar se construye un bosquejo del problema y se hace una recolección de datos. El bosquejo del problema pues lo hicimos en el planteamiento del problema como tal. El planteamiento de la recolección de datos se hizo por intermedio de la entrevista como tal. El segundo punto es pensar, donde se analiza y se interpreta como tal la información, que es lo que vamos a ver más adelante, el análisis de la información recabada. Y el actuar, que es como tal resolver el problema o buscar la mitigación del mismo. Para llevar a feliz término el trabajo, se deben tener en cuenta los pasos correspondientes, que son el planteamiento del problema, lo cual vimos ya con la compañera Carolina, la organización. Con esta organización lo que se busca es identificar o buscar recursos como tal, es decir, toda la parte que vimos hace un momento con el compañero Reinaldo. Revisión de la literatura, de igual manera lo que vimos en la parte referencial, en el marco referencial. Formulación de preguntas y procedimientos, es decir, la encuesta que vamos a manejar. Nosotros el procedimiento que vamos a manejar como tal dentro del trabajo es la encuesta, la metodología. La interpretación de datos, lo cual vamos a ver en un momento con la compañera Brigitte, y hacer el desarrollo completo y el diseño y realización del proyecto. Como lo decía hace un momento, la técnica que vamos a utilizar o el instrumento que vamos a utilizar o que utilizamos para el proyecto fue la encuesta. La encuesta es una observación no directa de los hechos. Es por intermedio de la cual buscamos que se manifiesten las personas involucradas dentro del tema, a los que están impactando como tal el problema de investigación que se va a ejecutar. Para ello, se genera un muestreo y se profundiza o se recaba en la definición de dicho muestreo y se busca una solución a este problema. Se realizaron 14 preguntas dentro de esta encuesta en la región del Huila y del Tolima, y pues eso lo vamos a ver a profundidad ya con la compañera Brigitte, que es la parte de resultados como tal del problema.
Bueno, referente al análisis de resultados, la encuesta fue realizada a personas dedicadas a diferentes actividades del sector agrícola y pecuario de los departamentos objetos del trabajo, que es Huila y Tolima. Esto nos indica que los 57 personas encuestadas, el 90% corresponden al género masculino en Huila y el 85% a este mismo género en Tolima. En cuanto a los rangos de edades de las personas encuestadas, el 75,5% en promedio tienen más de 41 años en los dos departamentos evaluados. Esto se puede decir que es un gran porcentaje de la población económicamente activa en el sector agropecuario, que hace parte de los ciudadanos vulnerables frente a la pandemia del COVID-19 y por lo tanto se es necesario priorizar las labores requeridas en el campo, permitiendo así y dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por el gobierno nacional frente al uso de los protocolos y elementos de bioseguridad. Referente a las respuestas obtenidas en las 14 preguntas realizadas en la encuesta, se evidencia que durante los primeros picos de la pandemia, los agricultores tuvieron varias dificultades debido a las restricciones. Esto hizo que la mano de obra disminuyera por el desplazamiento y la movilidad de los trabajadores. Los encuestados también afirman que la producción de siembra fue baja por el aumento en el precio de los agroinsumos, generando menor demanda y presentando dificultad en los diferentes canales de distribución. Por eso en algunos casos se redujo las ventas en producción y sí, en todo el proceso de producción. Muchas gracias. Las recomendaciones. Recomendaciones de seguridad para prevenir el contagio por COVID-19 en el sector agrícola. Por parte de los colombianos se debe tener un apoyo al consumo de productos producidos en nuestro país. Así, apoyamos de esta manera la sostenibilidad del gremio agricultor. ¿Qué otras recomendaciones debemos tener en cuenta? El distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, el lavado obligatorio constante de las manos con agua y jabón, desechar adecuadamente los tapabocas y así podemos salir de esta crisis. Conclusiones. Se identifican 3 impactos importantes o principales en los agricultores de la región. Uno de ellos es la disminución de dinero disponible para invertir en las actividades agrícolas. El siguiente es la disminución de la mano de obra disponible. Y el último, y uno de los más importantes, es la mayor dificultad en la movilización. Estas afectaciones son un claro resultado del confinamiento y las restricciones dadas para la prevención de la epidemia, que ocasionaron contradicciones en la demanda de productos, imposibilidad de las personas para desplazarse y limitaciones de apertura y aforo en los centros de abastecimiento. Las referencias bibliográficas aquí expuestas son las ayudas que tomamos de diferentes lados para hacer el estudio y análisis de nuestro proyecto. Agradecemos la atención prestada. ¿Tienen algo más que decir, compañeras? Gracias.